y particularmente con énfasis en temas de salud sexual, VIH, infecciones de transmisión sexual, pero desde hace más o menos una década, desde el Instituto Nacional de Salud Pública, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es uno de los institutos nacionales de salud de este país que se encuentra en la ciudad de Cuernavaca. Hemos impulsado mucho trabajo relacionado con la salud de las personas LGBTIQ, más allá del tema de VIH, ¿no? Que muchas veces, como algunos de ustedes saben, pues era como el foco durante prácticamente 2 décadas, y en realidad apenas hace unos años, o sea, como que se empezó a discutir mucho más el hecho de que las personas que tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexual, las personas que tienen una identidad de género diferente a la cisgénero, las personas que tienen variaciones en sus características sexuales, tenemos una serie de necesidades específicas, experimentamos una serie de situaciones de salud específicas y por lo tanto es muy importante que hablemos de este tema. Y en ese sentido, pues quiero felicitar a los organizadores del CEMIS, de la MEF y pues de todos los organismos aliados que están haciendo un gran esfuerzo para organizar este primer simposio universitario, que por cierto me parece un enorme proyecto y que es muy necesario, debido a que, pues como seguramente lo van a ver también más adelante en la siguiente ponencia con el doctor Juan Carlos, existe una gran falta de información en general sobre los temas de diversidad sexual, pero sobre todo en el personal de salud. Y no solamente estoy hablando del personal de medicina, sino también de enfermería, de odontología, de psicología, de trabajo social y de todas las otras áreas que están de alguna u otra forma relacionadas con esto. Entonces, lo que les voy a presentar en los próximos minutos tiene que ver con un panorama muy general de la situación relacionada con la salud de personas LGBTIQ, y a lo largo de las siguientes ponencias durante hoy y mañana seguramente van a poder profundizar mucho más en algunos de estos temas con algunos de los expertos más importantes en este tema que veo que estarán participando. Entonces, les pido que voy a hablar de un montón de conceptos que, sobre todo para quien no esté muy familiarizado con los temas relacionados con diversidad sexual, pues quizás sean complejos, y por lo contrario quizás sean muy básicos para otros, pero pues con toda confianza vayan anotando sus dudas y al final vamos a guardar bastante tiempo para precisamente poder responder a todas estas preguntas, si les parece bien. Entonces voy a compartir mi pantalla y me avisan cuando ya se vea. ¿Listo? Listo, doctor. Excelente. Bueno, para empezar, comentarles que yo colaboro con una organización internacional que se llama la IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación Familiar, que es la organización de salud sexual y reproductiva más antigua del mundo. Fue creada desde los años 50 y hoy en día tiene presencia prácticamente en todos los países del mundo. Y ahora lo hacemos desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos, aunque se llame planificación familiar, que suena un poco como viejo, pero bueno, le quedó el nombre, pero en realidad tenemos una perspectiva muy fuerte de derechos humanos y en ese sentido, pues también promovemos la salud de, pues obviamente todas las personas, sin importar pues, ninguna de sus características. Queremos que todas tengan acceso a vivir una vida plena y una vida digna y una vida saludable. Entonces, para empezar, me gustaría recalcar el hecho de que vivimos en una sociedad diversa, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces cuando estamos estudiando, ¿no? En la facultad, nos enseñan pues que todas las personas somos susceptibles, por ejemplo, en el caso del COVID-19, pensemos un momento en esta situación, de que si adquirimos un virus, el virus entra a nuestro cuerpo y tenemos más o menos la misma posibilidad de enfermar de acuerdo a ciertas características de que si tenemos obesidad, si tenemos diabetes, si somos adultos mayores, etcétera. Pero no nos detenemos a pensar qué tanto otras características más bien sociales pueden influir en la posibilidad de que enfermemos o nos curemos de ciertas cosas dependiendo de cómo vivimos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, eh, uno podría decir, pues no hay mucha diferencia entre que si yo soy una persona blanca y adquiero el virus de la gripa, a que si yo soy una persona indígena y adquiero el virus de la gripa, ¿no? O sea, como que pues, somos humanos y nuestro genoma es más o menos el mismo, pero resulta que yo soy una persona blanca
al menos en México, tengo mucho menos posibilidad de enfermar gravemente a consecuencia de esa gripa, porque es mucho más probable que yo tenga un acceso a un buen nivel educativo, a un mayor nivel de ingreso, a mejores condiciones de saneamiento, mientras que una persona indígena no lo vive así, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tenemos que reconocer que estas diferencias, por ejemplo, de etnia, de raza, de discapacidad, pero incluso de pertenencia religiosa, de pertenencia identitaria a alguna cultura, pero también en el tema de diversidad sexual, pues existen diferencias significativas entre lo que puede pasarme si yo soy heterosexual o soy gay, entre lo que puede pasarme si soy cisgénero o soy trans, o entre lo que puede pasarme si soy intersex o no tengo variaciones en mis características sexuales. Entonces, creo que hay que hablar del tema de la equidad en salud. Es uno de los puntos principales que tenemos que alcanzar en general en todos los países, ¿no? O sea, lograr que todas las personas tengan acceso a los mismos servicios y a las mismas posibilidades de mantenerse saludables sin importar ninguna cuestión relacionada con quién es. Y esto tiene que ver con, por un lado, evitar los rezagos históricos y los prejuicios, que por ejemplo en el caso de la población LGBTIQ, pues obviamente ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero también de otro tipo de personas con otras identidades. Entonces, en este sentido, no es que queremos un trato especial, ¿no? O sea, no es que queremos tener, no sé, un Instituto Nacional de Salud LGBTIQ porque, porque merecemos más que los demás, sino simplemente porque históricamente estos rezagos nos han hecho que seamos muchas veces ciudadanos de segunda o de tercera categoría y la idea es lograr que estemos al nivel que todos y todas las demás. En ese sentido, tenemos que recordar que desde el artículo cuarto de nuestra Constitución, que garantiza el derecho a la salud, dice que debe ser para todas las personas y en el artículo primero dice que no debe importar, por ejemplo, preferencia sexual. Digo, ahí no se mete mucho con los otros temas, pero en ese sentido, pues tenemos que asegurarnos que efectivamente este derecho a la salud alcance a todos, todas y todes. Entonces, antes de meterme mucho más a seguir hablando de estos temas de salud, quisiera dejar en claro cuáles son estas especificidades de las diferentes dimensiones de las que estamos hablando cuando se menciona la cuestión de diversidad sexual. Entonces, en primer lugar, estaríamos hablando de las características sexuales. Como probablemente saben, pues, los mamíferos estamos, digamos que se piensa que estamos divididos únicamente en una dicotomía de los machos y las hembras de una especie, ¿no? O sea, aquellos que tienen cromosomas XX y los que tienen cromosomas XY. E incluso en el discurso conservador antiderechos, siempre se refuerza esta idea de que solo hay hombres y mujeres, y punto. Pero la verdad es que no es cierto. Existen más de 100 estados diferentes de intersexualidad, lo cual se refiere a que hay variaciones, ya sea cromosómicas, gonadales, hormonales o anatómicas, que pueden hacer que una persona no quepa en este binario de lo masculino y lo femenino de la raza humana. Entonces ahí estamos hablando de la variación de las características sexuales. En segundo lugar, estaremos pensando en cuanto a la identidad de género, ¿no? O sea, el género, a diferencia del sexo, es esta construcción social alrededor del sexo de nacimiento, en el cual, por ejemplo, pues si nacemos con un pene y testículos, normalmente nos van a asignar un género masculino, y si nacemos con una vulva, nos van a asignar un género femenino. Pero, ¿qué pasa si yo soy una persona que nací con pene y testículos y no me siento como hombre, sino que me siento como mujer? Y por lo tanto, estaríamos hablando de que soy una persona trans. Por el contrario, por ejemplo, si no me siento ni hombre ni mujer, estaría pensando en una identidad queer o una identidad no binaria o otras identidades, digamos, que no dicotómicas, que hoy en día pues cada vez son más visibles y reconocidas. Por otro lado está el tema de la expresión de género, que tiene que ver pues, con modos de vestir, con cómo me comporto, incluso con modificaciones corporales. Está el tema de la orientación sexual, que es con quién me relaciono, ¿no? O sea, normalmente pensamos que solo hay homosexual y me gustan las personas de mi mismo género,
Y no solamente en una cuestión erótica, tenemos que pensar también en una cuestión afectiva, es decir, que yo tenga la capacidad de desarrollar sentimientos por una persona de mi mismo sexo. La cuestión bisexual, es decir, de ambos géneros, y la parte heterosexual, cuando existe una atracción erótica o afectiva hacia una persona del otro género. Pero además, hoy en día se han visibilizado otro tipo de orientaciones sexuales como la asexualidad, que es no tener ninguna, ningún interés afectivo o erótico por ninguna persona, la pansexualidad, que se refiere a atracción por las personas independientemente de, su, de sus características sexuales, su identidad de género o su orientación sexual, ¿no? Es decir, como toda la sombrilla. Y aquí en México también es importante considerar el tema de la identidad cultural, particularmente por algunos pueblos indígenas, como es el caso de los zapotecos en Oaxaca, en los que existe la figura, por ejemplo, de las muxes, ¿no? Que son, digamos, que podrían ser consideradas desde una visión occidental como personas trans, pero tienen características muy específicas y que no están relacionadas con el imaginario occidental de la transexualidad. Y que además no solamente es exclusiva de México, existen otros pueblos en el mundo, como los navajos en Estados Unidos, como en Tailandia, en India, en Indonesia, donde hay personas que tradicionalmente desde hace siglos han sido aceptadas en sus comunidades como personas trans y que quizás no necesariamente, como les digo, caben en la sombrilla de esta cuestión occidental. Entonces, bueno, yo sé que son como un montón de conceptos, pero creo que es muy importante dejar bien claro esto sobre la mesa antes de entrar mucho más a hablar de todo lo demás. Entonces, cuando pensamos en las siglas LGBTTIQ+, o LGBTIQ+, ¿a qué nos referimos? Específicamente, como ya decía, orientación sexual, lesbianas, gays y bisexuales. Identidad de género, travestis, transgéneros y transexuales. Aquí, ojo, las personas travestis serían personas que únicamente en ocasiones se visten como personas del otro género, pero que no se viven permanentemente de esta forma. Por ejemplo, las drag queens, que están muy de moda a través de muchos programas, podrían ser consideradas personas travestis. Las personas transgénero son aquellas que ya están viviendo, digamos que de una forma más permanente como una persona del otro género, mientras que las personas transexuales son aquellas que ya tienen algunos cambios corporales derivados, ya sea del tratamiento hormonal, de algunas cirugías, como por ejemplo ponerse senos o quitárselo en el caso de las mujeres, y no necesariamente, ojo, una persona transexual es aquella que ha tenido una operación en genitales, es decir, una vaginoplastia o una faloplastia. Es decir, yo puedo conservar mi pene y mis testículos, pero utilizar terapia hormonal para feminizarme, haberme puesto senos, haberme puesto algunas otras operaciones, y entonces yo podría ser una persona transexual. Y aquí, ojo, la idea de poner estas etiquetas no tiene que ver con una idea de que a fuerza tenemos que encasillarnos en una de estas, ¿no? O sea, porque sabemos que la orientación, la identidad, la sexualidad en general es una cuestión que puede ser cambiante, que puede ser libre y que no necesariamente debemos etiquetarnos así. Pero la cuestión por la cual muchos sí lo hacemos, muchos sí ponemos énfasis en esto, es el hecho de que, como van a ver más adelante, sí hay situaciones de salud específicas para cada uno de estos grupos. Entonces, si yo no me defino en alguno de estos, puede ser un poco más complejo entender cuáles son mis necesidades y pues obviamente la respuesta que se requiere a mi situación de salud. En cuestión del sexo biológico, como ya decía, está la intersexualidad y pues muchas veces el término que se usa en general también ahora como diversidad sexual es SOGI en inglés o SIG en español, que sería orientación sexual e identidad de género, aunque estamos dejando un poquito ahí de fuera el tema de la variación en las características sexuales. Entonces, bueno, ¿por qué la OSIG, o sea, la orientación sexual y la identidad de género, tiene que ser considerada como una determinante social de la salud? Por un lado, porque, o sea, al ser una característica personal que no nos vamos a meter porque una persona es gay o trans o lesbiana, etcétera, pero lo que sí está demostradísimo en varias partes del mundo es que provoca disparidades en el estado de salud y en el acceso a los servicios. No, o sea, el hecho de que yo sea gay no me, no, supongamos que yo tengo un hermano gemelo, ¿no? Y mi hermano es heterosexual y yo soy gay.
el hecho de que yo sea gay, aunque nuestros cuerpos son básicamente idénticos, yo tengo menor probabilidad de acudir, por ejemplo, a un servicio de salud por el miedo a la discriminación, como ya lo veíamos en las estadísticas que nos mostraron en el video de presentación. O el hecho de que yo sea gay me hace, por ejemplo, mucho más vulnerable a adquirir VIH cuando yo tenga una vida sexual activa versus mi hermano que tiene sexo con mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, obviamente, la homosexualidad, y cuando digo homosexualidad estoy hablando tanto de la masculina como la femenina, dejó de ser considerada una enfermedad desde 1990, ¿no? Este año se cumplió apenas 30 años de que se eliminó de la OMS, del catálogo de enfermedades, y apenas este año, el año pasado se quitó la disforia de género como una enfermedad, o sea, porque sí lo era, esa sí seguía siendo considerada una enfermedad, y ahora solamente es una condición de salud, ¿no? Y el hecho de que sea considerada una condición de salud, a diferencia de la homosexualidad, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, para muchos países, para poder acceder a tratamiento relacionado con el cambio de sexo, digamos que la condición trans tiene que estar considerada como una situación específica de salud para que el gobierno o el Estado pueda pagar los tratamientos, las cirugías, etcétera. Entonces, por eso es que no se sacó, aunque también hay ciertos movimientos trans que sí quieren que de plano se elimine de estas listas. Y otra cosa muy importante es que también tenemos que recordar que, por ejemplo, aquí en México la situación de discriminación, de violencia hacia las personas LGBTIQ sigue siendo muy compleja y sigue siendo bastante mala, pero al menos en las leyes, en las estrategias, en las normas, están reconocidos nuestros derechos. Pero es muy diferente en otros países donde en más de 60 países en el mundo sigue siendo considerado un crimen ser gay, ¿no? O sea, en algunos países, por ejemplo, del Medio Oriente y algunos de África Oriental, pues te pueden condenar a la pena de muerte por el simple hecho de ser gay. Es peor ser gay que ser un asesino, un violador, un secuestrador, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente en países como estos las disparidades son mucho más grandes, pero aún en países como los nuestros, como los de América Latina, prácticamente en toda América Latina existen derechos reconocidos de la población LGBTIQ, en algunos más que en otros, ¿no? O sea, México es de los que más tiene reconocimiento junto con otros países como Colombia, como Brasil, como Argentina, como Uruguay. Y existen algunos países como los centroamericanos donde existe muchísima más homofobia, homofobia, transfobia, lesbofobia, y obviamente eso también evita el acceso a los servicios. Entonces, ¿en qué se diferencian las personas LGBTIQ de las personas heterosexuales y cisgénero? Hay una serie de situaciones. Por ejemplo, una de ellas es las experiencias de vida relacionadas con violencia y discriminación. Eh, Les voy a poner un ejemplo. El hecho de que si yo soy un niño afeminado y desde la primaria estoy viviendo bullying homofóbico, es muy probable que yo crezca con ciertas situaciones de salud mental que me van a hacer una persona que pues tenga, por ejemplo, mayor propensión a la depresión o al uso de drogas o a cierto tipo de situaciones que quizás volviendo al ejemplo, si yo tuviera un hermano gemelo, quizás mi hermano no las hubiera vivido por el hecho de que a él no lo molestaban en la escuela. Este es un ejemplo muy básico, pero sí que muchas veces puede ser bastante determinante en nuestras vidas. Por ejemplo, no sé si algunos de ustedes han visto la serie de La Veneno, que está muy de moda ahorita, ¿no? Que es esta serie sobre una artista transexual de España que fue muy famosa en los 90s, pero la serie, además de que está muy bien hecha, narra como toda esta experiencia desde la infancia hasta llegar a la adultez y el proceso en el que esta persona hace su transición de sexo, pero cómo vive tanta violencia en su vida que pues eso se ve reflejado eventualmente en la forma en la que ella enfrenta situaciones de la vida, no solamente pensando en la salud mental, pero también de la salud física. Otro tema importante de las personas LGBTI es que muchas vivimos en ambientes sociales diferenciados. Y eso me refiero a quizás un poco lo que se le conoce como el ambiente o el mundo gay en cuanto a
los bares, los antros, las discos, los clubes de encuentro, etcétera, ¿no? O sea, que son espacios muy particulares donde pues, hay situaciones, por ejemplo, de mayor acceso a el intercambio sexual, al uso de drogas y a otro tipo de situaciones que ahorita voy a mencionar. En el caso, por ejemplo, de las personas trans e intersex, sí hay experiencias físicas, ¿no? O sea, que se viven y de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, pero también hay que pensar en las necesidades reproductivas específicas que tenemos las personas LGBTI. Es decir, muchas veces pareciera, o hasta hace pocos años, o sea, como que no pareciera que la mayoría de las personas LGBTI quisieran tener hijos, hijas, o al menos, digamos que hijos biológicos, pero pues cada vez es más común que en muchos países, quizás en México no hemos tenido tanto esta conversación, pero en otros países, particularmente en Europa, es parte de tu derecho a la salud el poder, por ejemplo, acceder a servicios de reproducción asistida para parejas lésbicas, ¿no? O que los hombres gays tengan ciertas posibilidades también legales para poder acceder a la reproducción. No me voy a meter mucho en ese tema porque hay unos dilemas éticos muy importantes, pero solo quiero que se considere debido a que, pues, obviamente, pues, también es parte esencial de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Pero entonces, ¿qué tiene de especial? O sea, ¿por qué tendríamos que hablar de salud LGBTIQ pensando en este simposio en particular, ¿no? Por un lado, por el tema de discriminación en los servicios. O sea, aquí hay un tema muy complejo que, si vieron la estadística que se presentó al principio, podríamos pensar que es poquito, o sea, que no es tanto la discriminación que se está viviendo. Pero sí hay una gran diferencia, si se dieron cuenta, entre, por ejemplo, ser yo como hombre gay o una mujer lesbiana versus un hombre o una mujer trans. O sea, porque yo, por ejemplo, si llego a mi clínica familiar porque tengo una infección de transmisión sexual en el pene. Supongamos que tengo un chancro en el pene. Entonces yo voy a mi clínica y el médico me pregunta, bueno, pues, ¿qué hiciste? Y le puedo decir, no, pues tuve relaciones sexuales con mi novia, o sea, le puedo mentir y no hay forma de que él lo sepa, ¿no? Versus a que, por ejemplo, si yo llego con una infección de transmisión sexual anal, en la que pues, el médico claramente va a saber que pues, tuve relaciones sexuales anales, probablemente con un hombre, a si yo fuera una mujer trans que llega con esa misma infección de transmisión sexual en el pene. Entonces, obviamente el trato va a ser diferente. Y yo, en el primer caso, quizás no hubiera experimentado discriminación y que me vieran feo porque, pues, o sea, una infección de transmisión sexual como cualquiera. Pero no era evidente mi orientación o mi identidad de género. Y muchas veces, por ejemplo, para el tema de la identidad de género, no se ha vivido una situación de discriminación, pero porque no han ido a las clínicas. Es decir, muchas personas trans, sobre todo, consideran que las van a discriminar y entonces de entrada prefieren no ir, o sea, hacer todo lo posible para no acudir a algún servicio médico, porque ya están predispuestas, porque alguien más les dijo, pues que las iban a tratar mal, que las iban a humillar, que no las iban a dejar entrar, etcétera, lo cual pues obviamente es ya de por sí un problema muy complejo. Por otro lado está el tema del apoyo social y la afiliación de servicios. Aquí en el tema de la afiliación de servicios, podríamos pensar que em, pues cualquier persona, por ejemplo, que tenga un trabajo formal puede estar afiliada al IMSS, ¿no? Pero, pero volviendo un poco al ejemplo de las personas trans, muchas de ellas, por diversas circunstancias en la vida, se ven orilladas a ejercer el trabajo sexual. Muchas de ellas tuvieron que dejar la escuela, entonces no pueden acceder a un trabajo formal bien pagado, entonces pues no tienen acceso al IMSS o al ISSSTE o a otros servicios de salud. O, por ejemplo, en el caso de las personas de las parejas del mismo sexo, hasta hace un par de años, eh, si yo tenía que casarme con mi pareja para afiliarlo, en el caso de que yo tuviera IMSS, pero resulta que pues, en la mitad de los estados de este país aún no se pueden casar las parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, o en ocasiones había que poner un amparo especial para poder afiliarse, ¿no? Entonces, yo podría tener mi pareja de 15 años y no tenía los mismos derechos que si yo fuera una persona heterosexual con una pareja que tiene 15 años viviendo conmigo. Entonces ahí también hay que ver cómo estas situaciones de la afiliación a los servicios pues también afectan de una forma diferenciada a nuestra población.
Por otro lado, la situación de problemas de salud específicos, que ahorita vamos a hablar un poco más. Y aquí creo que es, este tema de la cifra que pongo aquí, la incluí porque tenemos también que considerar que no es menor el número de personas que somos parte de la comunidad. Es decir, no somos tan poquitos. O sea, de acuerdo, por ejemplo, a la encuesta nacional de discriminación de CONAPRED del 2018, si no me equivoco, estaba hablando de que en México, por lo menos en esa muestra representativa, estaríamos hablando de un 3%. Dependiendo del país, estamos entre el 1 o el 6, pero pues un 3%, estamos hablando de millones de personas, ¿no? Que pues muchas de ellas pues no sabemos quiénes son ni dónde están, pero pues sabemos que más bien que estamos en todos lados y por lo tanto no tendríamos que tener, por ejemplo, eh, estrategias más integrales para la atención de las personas de la diversidad sexual. ¿Vamos bien hasta aquí? Digo, no sé si, bueno, no puedo ver el chat, pero quiero creer que sí me están escuchando. Es que me ha pasado que luego se desconecta y yo sigo hablando como perico y no me doy cuenta que no me oyen. Pero bueno, entrando un poco al tema de discriminación de los servicios de salud, hay un caso en particular que a mí me parece que a veces platico cuando estoy hablando de este tema, de una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual, bueno, se dedica al trabajo sexual en Monterrey, que llegó una vez a una clínica porque pues, tenía un dolor en el abdomen y entonces claramente necesitaba atención de urgencias, pero el policía de la entrada le dijo, señorita, usted no puede entrar aquí hasta que no venga vestida de hombre. No, no más bien, la policía le dijo, usted no puede entrar aquí porque aquí no pueden entrar prostitutas, ¿no? Y entonces, tiempo después, ella se fue a atender a otra clínica, y ya la atendieron y fue a poner su queja a la Comisión de Derechos Humanos y ahí le dijeron, sí le recibimos su queja cuando venga usted vestida de hombre, ¿no? Entonces, imagínense a qué grado estamos hablando, o sea, ni siquiera, esta persona ni siquiera fue que recibiera un maltrato de la persona de trabajo social en la entrada o, o del médico que la iba a atender, no, o sea, desde el policía de la reja hubo una cuestión así de, no, usted no puede entrar aquí, ¿no? Entonces, claramente, este tipo de situaciones de discriminación siguen ocurriendo en nuestro país e incluso si sí la hubieran dejado entrar, probablemente estos temas de maltrato, exhibición, violación a la privacidad hubieran sido comunes, ¿no? O sea, por ejemplo, el hablarle a una mujer trans por su nombre que está, por ejemplo, o sea, en México, existen ya 10 estados donde las personas trans pueden cambiar su identidad de género en sus documentos. Pero si tú no vives en uno de esos 10 estados, tus documentos van a seguir teniendo el nombre que tenías. Es decir, si tú eres un hombre trans que ahora se llama José, pero naciste como Guadalupe, bueno, no más, pongamos otro nombre, naciste como Jessica, ¿no? Entonces, si tú eres un hombre trans que va a una clínica y la enfermera llama y dice, Jessica Rodríguez, ¿no? O sea, y te levanta un hombre trans, obviamente este tipo de situaciones, incluso si no son a propósito, pues acaban siendo exhibición y violación a la privacidad, ¿no? Entonces ahí es donde, pues justamente tenemos que asegurar que se transversalice esta perspectiva de diversidad para todas las personas, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, si un hombre trans llega y pide una cita en el servicio de ginecología, ¿no? Pues, o sea, obviamente van a decir, pues, este señor, ¿qué le pasa, no? O sea, porque todavía hay muchas personas que no les cabe en la cabeza que a los hombres trans, pues, necesitan ver un ginecólogo, los hombres trans se pueden embarazar y los hombres trans pueden tener partos, ¿no? Entonces, es algo es algo que ocurre, o sea, siempre ha ocurrido, pero ahora es más visible y pues también tienen el derecho de ser atendidos en los servicios públicos de salud. Obviamente en los servicios privados pues es otro rollo, ¿no? O sea, pues ya sabemos que en este país mientras pagues, pues encontrarás algún espacio donde te traten bien, pero pues obviamente la mayor parte de la población en México no tiene esta posibilidad y por lo tanto los sistemas públicos, llámese INSABI, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese Fuerzas Armadas, llámese Pemex, pues tienen que atender de esta forma. El otro gran problema es la inexistencia de servicios en el sector público para personas trans e intersex. Ahorita vamos a entrar un poquito más en esa parte en particular. Entonces, quiero hablar de algunas situaciones específicas de salud de cada uno de estos grupos y que en general no quiero como que suene como que estoy estigmatizando, generalizando, pero sí a nivel mundial y en México también existe evidencia al respecto,
¿no? Entonces, eso también creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque justo pues tenemos que entrarle a los temas y sobre todo ustedes como futuros médicos, médicas y médiques, sería pues bueno tener esto en mente, independientemente de si van a ser médicos generales, si van a tener alguna especialidad, etcétera. O sea, práctica, pues la mayoría de especialidades pues van a acabar viendo alguno de estos temas y más aquellos que vengan al bando de los buenos con los de salud pública. Pero bueno, en el caso de los hombres gays y bisexuales, seguimos siendo uno de los grupos más afectados por la epidemia del VIH. O sea, desde el principio de la epidemia en los 80 lo fuimos y hasta la fecha lo seguimos siendo. Casi la mitad de los nuevos casos de VIH en México se concentran en nuestra población, ¿no? Lo cual no es menor. Estamos hablando de casi, o sea, en México hay entre 18 y 20 mil nuevos casos de VIH cada año y casi la mitad los concentramos nosotros, lo cual obviamente no es un motivo de orgullo, sino al contrario, debería ser un motivo de, a ver, si nosotros somos los que estamos concentrando la epidemia, debería haber muchos esfuerzos para la prevención y para la detección en nuestra población. Por otro lado, también existe una mayor incidencia de ITS como hepatitis B, hepatitis C, sífilis y ahora también gonorrea en México. O sea, también estamos concentrando muchos de los casos de ITS. Cada vez hay mayor prevalencia de cáncer provocados por el VPH. Estamos hablando sobre todo del cáncer orofaringio, del cáncer anorrectal, es decir, muchas veces cuando pensamos en cáncer relacionado con VPH, pues pensamos en el cáncer cervical, en las mujeres, el cual por supuesto es súper importante, pero en el caso de los hombres cada vez hay mucho mayor prevalencia. Y también existe un mayor uso de drogas que en la población general, sobre todo pensando en drogas de fiesta y drogas de sexo. Es decir, drogas de fiesta pensando en las tachas, la cocaína, la ketamina, el GHB, pero también drogas de sexo, como es el caso pues, de los poppers, del cloruro de etilo, del crystal meth y de algunos otros que ya están causando serios problemas de salud en muchas ciudades de este país, particularmente el uso de cristal, que es una metanfetamina, está muy popularizado en el mundo gay hoy en día y desafortunadamente está causando muchos estragos, no solamente por el tema de que existe mayor posibilidad de adquirir VIH o hepatitis C, sino también por la adicción per se que está causando el cristal y que pues obviamente la adicción pues sí puede causar una serie de otras situaciones de salud. En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, existe menos evidencia de cuáles son los problemas específicos, lo cual pues, creo que es una buena noticia porque significa que no hay tanto, o sea, no es tanto que no haya investigación, sino más bien que no parece haber diferencias significativas entre la salud de una mujer lesbiana versus una mujer heterosexual. Por ejemplo, en algunos países se ha visto que hay mayores problemas de sobrepeso, que no es el caso de México, pero en otros países de América Latina sí. El uso de alcohol y tabaco también tiende a ser más alto entre mujeres lesbianas que entre heterosexuales. Podría haber más casos de cáncer de mama. Ahí hay como una discusión a nivel internacional y no hay como evidencia tan contundente. O sea, más casos de cáncer de mama entre lesbianas que entre heterosexuales. Y quizás aquí el tema de salud que ha pesado más en la discusión en muchos países es la cuestión de la reproducción asistida, ¿no? O sea, el derecho a acceder desde los servicios de salud pública a tratamientos, a las distintas posibilidades para embarazarse, debido a que, pues obviamente, es mucho más factible que las mujeres lesbianas lo puedan hacer versus las parejas de hombres gays. En el caso de las personas trans, sí hay una serie de situaciones como las que les he estado platicando, pero hay algunas en particular que también resultan muy complejas. Para empezar, el mal uso del tratamiento hormonal. Es decir, entre personas trans, debido a que no existe, o sea, para que se den una idea, en todo el país, o sea, en todo México, existen solamente 3 estados donde hay servicios de salud públicos para personas trans, de los cuales solo uno, que es la Clínica Condesa, las clínicas Condesas en la Ciudad de México, tienen realmente un tratamiento más integral y en las demás solo son como orientaciones al respecto del tratamiento hormonal. Entonces, si tú eres una persona trans que vive en cualquiera de las otras de los otros 29 estados de México, pues tu única opción es o tener dinero para pagarle a un endocrinólogo que te diga qué onda con las hormonas o
pues, escuchar lo que te dicen tus amigas de que, yo uso esta, inyéctate esta, tómate estas, ¿no? Lo cual, pues, no necesariamente, sabemos que pues, puede tener muchas implicaciones peligrosas para la salud de las personas. Lo mismo sucede con los cambios corporales. Por ejemplo, pues, lo ideal sería que una persona trans que quiere transitar tenga acceso pues, a profesionales de la salud que tendrían que ser cirujanos plásticos, ¿no? Pero en este país, pues muchas veces sabemos que acaban siendo médicos estéticos quienes hacen algunas de estas transformaciones, si bien nos va, porque muchas veces acaban siendo las mismas personas trans que les enseñó su comadre y les enseñó su amiga a inyectarse, a ponerse, a quitarse, y muchas de estas situaciones se traducen en problemas muy fuertes de salud. O sea, muchas veces se necrosan alguna parte del cuerpo, tienen trombosis, tienen una serie de problemas que muchas veces las llevan, por ejemplo, a perder un brazo, o incluso, por ejemplo, a la muerte por este tipo de situaciones. Entre personas trans también hay un alto uso de drogas, sobre todo entre aquellas que, por ejemplo, ejercen el trabajo sexual. Como les decía, o sea, sí es importante diferenciar que la experiencia de muchas personas trans es muy diferente, ¿no? O sea, no va a ser la misma la de una persona trans que es aceptada en su casa desde la infancia y apoyada por la familia para el proceso de transición, etcétera. Pero en México también hay que reconocer que muchísimas personas trans son rechazadas desde niñas y desde adolescentes y por ello muchas de ellas huyen de su casa desde una temprana edad, dejan la escuela, se migran a otra ciudad y muchas veces al migrar son pues involucradas en el trabajo sexual y muchas de ellas se mantienen ahí. Y ojo, no estoy diciendo que el trabajo sexual sea malo, solo estoy diciendo que sí, o sea, el dedicarse al trabajo sexual las expone a muchas otras circunstancias, como por ejemplo un mayor uso de drogas, el involucrarse en actividades criminales debido a las mafias que existen en este país, eh, también, pues obviamente, tener mayor exposición al VIH y las infecciones de transmisión sexual y además, pues a temas relacionados con la salud mental, ¿no? Entonces, sí es muy complejo, o sea, la salud de las personas trans tiene que ser mucho más observada que los y las demás en cuanto a pensando en gays, lesbianas, bisexuales, porque las particularidades aquí son muy fuertes y si nos damos cuenta, por ejemplo, de este famoso reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos dice que la esperanza de vida de una persona trans en América Latina es de solo 37 años, ¿no? O sea, casi la mitad de las personas cisgénero en la región. Y esto tiene que ver con muchas de estas cosas, ¿no? O sea, sí tiene que ver, por ejemplo, con la violencia, ¿no? O sea, con los transfeminicidios, pero también tiene que ver con los problemas de salud como estos que les decía, ¿no? La sobredosis de las drogas, las muertes relacionadas con el SIDA, los suicidios relacionados con, obviamente, las situaciones de salud mental por tanta violencia y discriminación, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver tener muy bien qué es lo que está pasando con las personas trans. Ahora, con las personas intersex, esta discusión es mucho más nueva, debido a que, si bien obviamente pues siempre ha existido la intersexualidad, digamos que el movimiento de personas intersex es mucho más reciente y por lo tanto apenas empieza a visibilizar mucho más. Por ejemplo, aquí en México existen organizaciones que trabajan de personas intersex, pero que están muy limitadas en cuanto a su presencia geográfica y por lo tanto, digamos que dentro de lo LGBTI, de lo LGBTIQ, justamente las personas I son las menos visibles porque pues, a veces son las que menos salen, digamos que del closet como personas intersex. Entonces, algunas de las situaciones que experimentan las personas intersex tienen que ver, por ejemplo, con eh, cirugías que les hacen en el momento de nacimiento, cirugías normalizadoras que le llaman muchas veces porque por ejemplo, si yo nazco con por ejemplo, con vagina, pero también tengo un pene, pues es más fácil eliminar el pene y dejar solamente la vagina para que crezca como una niña, ¿no? Pero resulta que en la pubertad, pues esta persona
en realidad se siente como un niño y pues ya desde el nacimiento le quitaste una parte importante de su cuerpo y pues ya no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Entonces, este es un tipo de circunstancias que son muy comunes todavía en México y en otras partes del mundo. También se da por este tipo de cirugías o de tratamientos la pérdida de la capacidad reproductiva y de placer sexual. O sea, esto es algo que muchas veces no consideramos tan importante, pero pues imagínense que nos quiten esas dos cosas que son tan importantes para nuestras vidas. También a muchas se les da tratamiento hormonal innecesario y pues también como consecuencia de muchas de estas situaciones pues, puede haber problemas de salud mental. En ese sentido, existen muchas recomendaciones en cuanto a evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias. Es decir, muchas veces se tiene esta idea de, eh, pues, vamos a evitarle problemas al niño o a la niña haciéndole esta cirugía desde que es bebé. Y de esta forma va a crecer como niña y le vas a poner María y va a crecer como una niña feliz. Pero resulta que, a pesar de que yo le haya hecho un cariotipo y vea que sus cromosomas efectivamente son XX, etcétera, hay diferentes situaciones que puede provocar que esta persona en realidad crezca y quiera ser un niño. Entonces, hoy en día la recomendación es, al menos que sea una intervención quirúrgica realmente necesaria para preservar su vida, no le hagan nada, ¿no? Y más bien, asígnenle un género, es decir, un género social, y sí le puedes poner Alex, y esta persona que se llama Alex a sus 13 o 14 años puede decidir por sí misma quiere ser niño, quiere ser niña y quiere seguirse llamando Alex y si quiere que le hagan alguna cirugía o algún tratamiento. Y porque en muchos de los casos las personas deciden que no. O sea, que no quieren que les hagan ningún cambio corporal, que no quieren tomar alguna terapia de reemplazo hormonal y seguir con sus vidas, ¿no? Y en ese sentido es reconocer que las infancias, tanto infancias intersex como infancias trans, tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, ¿no? Que es este debate tan fuerte que se está dando en varias partes del país. Por ejemplo, en Jalisco recién pasó esta ley para reconocer este derecho. En el caso de Ciudad de México no ha podido pasar por una serie de situaciones pues, de movimientos antiderechos que no quieren que pase, pero pues bueno, digamos que ahí va. Otro tema muy importante es que los expedientes médicos, en el caso de las personas intersex, tienen que ser ahora sí que guardados con mucho cuidado para saber qué es lo que pasó. Porque resulta que hay muchas personas que llegan a la adultez y se enteran a sus 25 años que hace 24 les hicieron algo que no saben qué fue y que pues tuvo que ver con alguno de estos casos, ¿no? Y entonces también otro de los problemas, por ejemplo, es que no se informa adecuadamente a los padres de qué onda con lo que se le va a hacer a les niñes intersex, ¿no? O sea, porque pues muchas veces los papás, las mamás, pues confían ciegamente en los expertos, que en este caso pues van a ser ustedes, y pues si el experto decidió que había que hacerle una intervención quirúrgica, los papás no tuvieron más opción que pues, firmar y pues dejar que le hicieran algo al bebé, ¿no? Entonces son situaciones muy complejas, como pueden ver, o sea, que ahorita solo lo estoy mencionando muy por encimita, pero es bastante complicado. Y que, por cierto, mañana hay una ponencia específica sobre el protocolo de salud LGBTI, bueno, no se llama así, pero yo siempre le digo así porque es el nombre como más fácil, de la Secretaría de Salud y que lo va a presentar el doctor Carlos Gómez, donde tiene un apartado muy importante sobre intersexualidad y que les recomiendo pues también que puedan participar, obviamente, en esa ponencia. Ahora, voy a empezar a cerrar para que tengamos más tiempo para hacer las intervenciones. A ver, denme un segundo. Entonces, bueno, pensando en los servicios que ya existen en México, como les decía, en cuestión del tratamiento hormonal para personas trans, es súper limitado todavía. Lo que sí existe, por ejemplo, digamos que de manera amplia, es el tratamiento para el VIH y, bueno, para el SIDA en todo el país. Ahora, le pongo entre comillas universal, porque resulta que aunque efectivamente todas las personas que viven con VIH tienen derecho a acceder a el tratamiento, resulta que
pues si no vives en una ciudad donde hay un Capacit o donde hay una clínica especializada, pues tienes que viajar para acceder a él, ¿no? Y pues tienes que solventar tus gastos para poder ir a consulta todo el tiempo y hacerte los análisis. Entonces, todavía no es tan sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces lo vemos como, los que vivimos en ciudades grandes es como de, pues sí, pues vas al hospital general, vas al Capacit, que te den tus pastillas y ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si vives en una comunidad de la sierra donde tienes que viajar pues, 5 horas hasta la capital cada semana, que diga cada mes, a recibir tu tratamiento, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones todavía son bastante complejas. Mm, En el caso del tema intersex, existe pues en diferentes hospitales, clínicas, tratamiento para lo que se le llama o se le llamaba, en realidad, por eso también lo pongo entre comillas, trastorno de la diferenciación sexual, que también a veces se le conoce como variación de las características sexuales, más bien, como pueden ver, cuando le ponemos la palabra trastorno, suena que las personas intersex pues, están mal, ¿no? Están enfermas, están trastornadas. Mientras que si hablamos de variación de las características sexuales, entonces, pues sí estamos hablando de, pues simplemente una diversidad en estas características. Y otro tema que ya existe, como lo decía, es ya hay afiliación a servicios de a parejas del mismo sexo, o sea, en el IMSS, en el ISSSTE, entonces estos, incluso en Fuerzas Armadas ya se puede afiliar a una persona del mismo sexo, pero pues casi siempre, más bien se pide que las personas tengan que estar casadas, ¿no? O sea, a diferencia de parejas heterosexuales donde puedes afiliar a tu concubino o concubina, en este caso pues sí se exige que haya matrimonio, pero pues bueno, digamos que creo que ya es un avance. Ahora me gustaría entrar rápidamente al tema de la salud mental porque creo que es muy importante, o sea, ya les he venido dando varios ejemplos a lo largo de esta ponencia, pero sí es es fundamental que consideremos que en nuestra comunidad existen mayores tasas de depresión y ansiedad en comparación con las personas heterosexuales y como ya les decía, no es por el hecho de que yo sea gay, sino más bien que por el hecho de ser gay he vivido tantas experiencias de violencia y discriminación en mi vida que es más probable que experimente situaciones de depresión, ansiedad, de uso de sustancias y uso de alcohol, mayor ideación e intento y ejecución de suicidio. Aquí, ojo, sí hay mayor ejecución, o sea, entre adolescentes pues tiende a haber ideación de suicidio continuamente, ¿no? Independientemente de tu orientación sexual. Pero es mucho más común que una persona gay o lesbiana o trans llegue a realmente suicidarse. Otro tema importante del que se ha hablado mucho en los últimos años en materia de salud LGBTIQ es el tema de las experiencias de terapias de conversión. En varios estados ya se ha prohibido este tipo de terapias, que en realidad pues meramente es charlatanería, pero que desafortunadamente mucha gente sigue buscando, o sea, sobre todo familias que quieren meter a sus hijos a este tipo de situaciones, pero también profesionales que las ofertan como si fueran reales, ¿no? O sea, y estamos hablando tanto desde la salud mental, pero también desde la salud física. Existen médicos que dan tratamientos, eh, pastillas, hormonas, hasta cuestiones de tortura, ¿no? O sea, como electroshock, como violaciones correctivas, es decir, situaciones muy complejas que definitivamente hay que prohibir y que desde el gremio de la salud tiene que quedar muy claro que no se apoyan porque no existe ningún, o sea, para empezar, porque la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, no son enfermedades, pero por otro lado, porque no hay evidencia de que se pueda modificar, incluso si la persona quiere, ¿no? Porque a veces nos dicen, no, pues es que los papás quieren y el hijo también, entonces les estás quitando el derecho a esta posibilidad. No, o sea, es que no es eso. O sea, es que no se pueden modificar y por lo tanto no se puede curar, ¿no? Entonces, es muy importante que todos, todas tengamos una posición muy fuerte al respecto. Entonces, como ya les decía, pues hay muchas razones por las cuales se dan estos temas, ¿no? O sea, el estrés social, el autoestigma, ¿no? O sea, muchas veces también algo que sucede es que puede ser que yo viva en una familia que me acepta, puede ser que yo vaya a una escuela donde no me molestan, pero aún así hay tantos mensajes allá afuera que me dicen que yo estoy mal, que se provoca este autoestigma y esta homofobia interna que hace que yo mismo me esté como saboteando y me provoque algunas situaciones relacionadas con la salud. Este tema de la homofobia internalizada hacia otras personas, etcétera, ¿no? Y ahí
Como pueden ver en algunas de las referencias, o sea, muchas de las cosas que les estoy platicando, o sea, están basadas en las recopilaciones que se han hecho desde la Organización Panamericana de la Salud, desde la Organización Mundial de la Salud y muchos organismos internacionales que ya han hablado, pues obviamente de estos temas. Me voy a saltar esto porque creo que ya hablé bastante del tema de la homofobia, ¿no? Y cómo la homofobia sigue siendo pues muy impactante en la salud de las personas LGBTI. Quiero llegar aquí que tiene que ver con, no podemos olvidar el hecho de que por ser gays o por ser trans o por ser bi o por ser intersex, también podemos pertenecer a otras poblaciones que hacen que nuestras vulnerabilidades se multipliquen, ¿no? Es decir, no es lo mismo yo ser, por ejemplo, un gay blanco de clase media en la Ciudad de México que ser un gay indígena con alguna discapacidad en la Sierra de Guerrero, ¿no? O sea, obviamente las posibilidades que tengo para acceder a los servicios, para acceder a métodos de prevención, por ejemplo, de VIH y de otras ITS, pues es muy, muy diferente, ¿no? O sea, y también otro tema que ha ganado mucha relevancia son las personas migrantes. En México estamos recibiendo muchas personas migrantes de Centroamérica que son LGBTI, sobre todo mujeres trans, y que pues muchas de ellas viven con VIH, muchas de ellas tienen han vivido muchas situaciones de violencia. Entonces, pues es importante también que busquemos la forma de solidarizarnos y de poder dar servicios a todas las personas que lo requieran, independientemente de su lugar de origen, ¿no? Entonces, ahí también creo que es importante. Y bueno, esta es la portada del protocolo que les van a platicar mañana y que les digo que creo que es muy importante porque es un reconocimiento por parte del Estado mexicano. O sea, este protocolo se hizo en el sexenio pasado, la primera edición, y se reeditó en este sexenio. Pero es un reconocimiento del Estado mexicano de que las poblaciones de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex tenemos estas necesidades específicas y desafortunadamente este protocolo no es de observancia obligatoria, es más bien así como de pues ahí está para quien lo quiera agarrar, pero pues es también nuestra responsabilidad y de ustedes como futuros médicos, médicas y médiques que lo puedan utilizar, lo puedan conocer y lo puedan promover para que se implemente en todas las clínicas, en todos los hospitales, en todas las jurisdicciones, en todos los servicios de salud en general. Por ejemplo, me voy a saltar esto porque tiene que ver con algunas recomendaciones y solo les quería mostrar algunos temas muy breves en tema de VIH porque yo sé que no es el motivo principal de esta charla, pero dado que en 2 semanas es el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y el SIDA, creo que es relevante porque además, como les decía, en países como México sigue siendo muy cercano el VIH a nuestra comunidad, queramos o no. Entonces, por ejemplo, como pueden ver aquí, las poblaciones más afectadas por el VIH son, por un lado, las mujeres trans, luego los trabajadores sexuales varones, es decir, los hombres masculinos cisgénero que se dedican al trabajo sexual, y luego los hombres que tienen sexo con hombres, incluyendo hombres gays y bisexuales. Y ya muy por debajo, usuarios de drogas inyectables, mujeres que se dedican al trabajo sexual, etc. Entonces, esto significa, como ya les decía, que si bien esto no significa que una persona heterosexual no tenga riesgo de adquirir VIH o que una mujer heterosexual no tenga riesgo, pero su riesgo es muchísimo menor que entre hombres que entre hombres gays. Entonces, por eso es que tenemos que poner mucha más atención. Uno de los temas principales, y solo quería poner esto, es que la práctica sexual más riesgosa para la transmisión del VIH es el sexo anal, ¿no? O sea, y sabemos que pues, las mujeres heterosexuales también pueden tener sexo anal, pero no es tan común como en el caso de hombres gays y mujeres trans. Y por ello por un lado está este factor biológico, digamos que de la transmisión, pero por otro lado está el factor social. Y en este factor social, pues tiene que ver obviamente con el tema de que no nos atrevemos a hablar lo suficiente sobre sexualidad y sobre la prevención en cuanto a la salud sexual y reproductiva. Tenemos muchas intervenciones que sabemos que funcionan muy bien para evitar la transmisión, pero no le hemos entrado lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, la educación integral en sexualidad, que es fundamental para entender la diversidad, para entender el VIH, para evitar embarazos no deseados, seguimos
llevándola con pintitas en este país, lo cual no es posible, ¿no? Tenemos definitivamente que impulsarla muchísimo más. Y también impulsar nuevas formas de prevención del VIH que ya están disponibles en el país, como es el caso, por ejemplo, del tratamiento como prevención, el famoso indetectable que es igual a intransmisible, la PrEP, que apenas empieza, ¿no? La PrEP, las estrategias de reducción de riesgos, pero incluso, por ejemplo, aquí en México, justo la próxima semana, inicia un ensayo clínico para probar la vacuna para prevenir el VIH, el estudio Mosaico. Para quien esté interesado, pues también soy parte del comité asesor del proyecto, así que si conocen a alguien que quiera participar en el proyecto sería muy importante, pero bueno, eso solo lo quería referirme a que si este tipo de intervenciones realmente se ampliaran en todo el país, podría haber mucho mayor posibilidad de que, pues de que en realidad podamos detener la epidemia del VIH pronto, ¿no? O sea, ya vimos cómo con el COVID todo el mundo se dedicó a hablar del COVID, investigar y movilizar recursos, etcétera. Pero con el VIH, pues pareciera que ya no es tan importante, aunque como les digo, pues seguimos teniendo casi 20,000 casos nuevos al año. Tenemos que, la prevención combinada, por ejemplo, tenemos que impulsar ese tipo de intervenciones biomédicas, pero también cuestiones estructurales como la lucha contra la homofobia ayuda a que, por ejemplo, las personas gays, mujeres trans, nos acerquemos mucho más a los servicios de salud, a exigir condones, a hacernos la prueba, a, en caso de ser positivos, acceder al tratamiento. Entonces, este tipo de cosas no las podemos dejar de lado porque eh, el, el luchar contra la discriminación también es luchar contra el VIH. Y bueno, es nada más ya para terminar ahora sí. Solo quería mencionar que también, aunque pareciera que no nos toca a las personas que estamos en el área de la salud, tenemos que ser defensores y defensoras de la educación sexual integral, como les decía. Sobre todo una educación basada en derechos, basada en evidencia y sobre todo que se hable de diversidad sexual, que se hable de VIH, que se hable de anticonceptivos, pero sobre todo que se hable de cómo todos los temas de sexualidad son tan fundamentales para nuestras vidas y para nuestra salud a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, pues no le podemos dejar solo esa responsabilidad al sector educativo, ¿no? O sea, desde el sector de salud tenemos también que impulsar todas estas cosas y creo que pues ustedes tienen esta posibilidad de convertirse, o muchos de ustedes ya lo son, en agentes de cambio para asegurarse que desde la facultad se estén dando esos cambios, pero que más adelante también pues, pueda, desde sus espacios de trabajo, puedan impulsar que realmente la salud sexual y reproductiva, incluyendo la salud de las personas LGBTIQ, pues sea un aspecto fundamental para toda la población. Y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Creo que tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas. Les invito a que visiten la página de internet de nuestra organización de IPPF y también les hago el anuncio de que junto con algunos colegas tenemos un podcast sobre salud sexual y reproductiva, derechos humanos, que se llama Sexcándala. Lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music y en otras plataformas, y creo que pues, puede ser útil para conocer un poquito más de algunos de estos temas que platicamos el día de hoy y pues muchos otros relacionados con la sexualidad. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención y pues nuevamente agradecerle a Joel, a Octavio, a Marcela y a todas las personas que han estado detrás de organizar este gran evento. Muchas gracias a usted, doctor. Vamos a pasar con la sesión de preguntas. Tenemos algunas. Enrique Garza, desde Nuevo León, bueno, aquí en Nuevo León, nos pregunta, doctor Baruch, usted entonces, ¿deberíamos siempre recomendar la vacunación contra VPH en varones gays, aunque sean mayores de edad o ya hayan iniciado su vida sexual? ¿O sabe de alguna recomendación sobre la vacuna de VPH en hombres gays? Sí, de hecho, muchas de las recomendaciones, por cierto, de la vacunación de VPH entre hombres gays internacionales han salido de aquí de México, ¿no? Desde el Instituto Nacional de Salud Pública se han hecho muchas investigaciones al respecto. Y efectivamente hay evidencia de que, de entrada, de que la vacuna del VPH se puede poner hasta los 45 años en hombres y funciona.
aún si ya se tienen algunas cepas del virus, ¿no? Entonces, lo ideal sería efectivamente vacunar a toda la población, tanto hombres como mujeres, antes de iniciar su vida sexual activa, ¿no? Que es lo que se hace con las mujeres hoy en día, pero no con los hombres. En el caso de los hombres, pues mientras más jóvenes mejor, pero como les digo, incluso si ya tienen algunos tipos de VPH, se pueden poner la vacuna y esta vacuna puede evitar que en el futuro aparezcan pues condilomas o en el caso de los tipos oncogénicos vaya a haber algunas lesiones, ¿no? Entonces, aunque ya tengamos, vale la pena ponerse la vacuna. Desafortunadamente en México no hay ningún servicio público en el cual se puede poner a alguien la vacuna del VPH de manera gratuita. Entonces, pues quien la quiere la tiene que pagar, lo cual pues no es lo ideal, ¿no? O sea, es una de las tareas que se tienen aquí en México específicas sobre todo para hombres gays y para mujeres trans. Luis Rodríguez, desde Chiapas, nos dice, gracias por su presentación, doctor. ¿Cuáles son las principales políticas en salud pública que actualmente protegen el derecho a la salud en la población LGBTIQ? Mira, en realidad, como específicas como tal, pues no las hay. El programa sectorial, por ejemplo, de VIH sí menciona a la población LGBTI como una de las poblaciones prioritarias, pero de ahí en fuera, pues lo único que tenemos es este protocolo que ya les comentaba, ¿no? O sea, y que en realidad no lo podríamos considerar como una política pública debido a que, pues es un documento, ¿no? O sea, no hay una estrategia para llevarlo a la implementación, al menos no a nivel nacional. Existen algunos estados que sí ya lo están haciendo, ¿no? O sea, que algunos estados que dijeron, creo que esto es relevante, voy a hacer unas capacitaciones, voy a crear algunos materiales. Entiendo también que desde el Censida ya se creó un curso virtual al respecto, entonces pues creo que habrá por ahí la posibilidad, digamos que de fomentar el conocimiento con base en ello, pero no necesariamente hay por ejemplo, una autoridad o alguien que esté viendo que se haga o que efectivamente en los servicios se evite la discriminación, etcétera, ¿no? En el IMSS también hay por ahí un programa que se quiere introducir también para hablar de temas de diversidad sexual, pero creo que está todavía en veremos. Entonces, en realidad no tenemos pues, mucho, ¿no? Ahí es donde les digo que justamente necesitamos más aliados en esta lucha para asegurarnos que pues, sea un tema que se pueda llevar a la implementación desde las estrategias y políticas públicas de una forma mucho más regular. Ok. Igual Luis Rodríguez de Chiapas nos pregunta que ese protocolo, ¿por qué se decide que no sea de observancia obligatoria? ¿O cómo es que se decide que sea así? ¿Es por falta de voluntad política? ¿Y qué podemos hacer nosotros como estudiantes para que se considere ese protocolo dentro de nuestra educación? Bueno, no es tanto que se decida que no sea observancia obligatoria, pero como saben, por ejemplo, lo que sí es de observancia, para que algo sea realmente obligatorio, tendría que ser, por un lado, una norma oficial o tendría que ser una guía de práctica clínica. Y el protocolo, pues no es ninguna de esas dos cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones que se ha buscado es que exista una guía de práctica clínica específica para personas trans y otra para personas intersex. Y ahí, pues sí, tendrían ahora sí que todo el mundo estudiarlas, saber cómo actuar. Y entonces el protocolo más bien es un conjunto de recomendaciones, lo cual no significa que no sea relevante, pero ahí es donde les digo, pues más bien es como de, pues quien lo quiere tomar, que lo tome y quien no, pues desafortunadamente tampoco se le puede obligar. Y además, la institución, digamos, que está detrás del protocolo, que es el CINSAE, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, pues es una institución que en realidad no tiene mucha influencia en lo que sucede, por ejemplo, en los servicios de salud como tal, más allá de los institutos nacionales. Entonces, pues ahí es donde es así como de, bueno, pues aquí está. Y digo, la verdad no tengo tanta información de cómo va el caso, pero por eso les recomiendo que mañana participen en la ponencia del doctor Carlos, que nos hablará más al respecto. Perfecto. Santiago García del Estado de México nos dice, ¿qué sigue, doctor? ¿Qué es necesario hacer para continuar avanzando en materia de salud para la población LGBT? ¿Qué podemos hacer como estudiantes para sumar a la respuesta, sabiendo que existen nuevos esfuerzos como encuestas que han generado ya, conocida y visible?
Bueno, creo que por un lado hay que una de las cosas que creo que es muy importante es visibilizar que habemos personas LGBTIQ en el sector salud, ¿no? O sea, porque por supuesto que siempre las ha habido, pero siempre es un poco como de ellos, los LGBT allá, y nosotros, los profesionales de la salud. Lo cual, por un lado, creo que tiene que ser como, a ver, no, hay profesionales de la salud desde cualquiera de las áreas que pertenecemos a la comunidad y que estamos exigiendo, por un lado, respeto hacia adentro, pero también hacia los servicios. Y por otro lado, creo que, por ejemplo, tiene que haber esta lucha respecto a cómo convertir, por ejemplo, este protocolo en capacitaciones, en campañas, en sensibilización. Y por supuesto, pues también, como ya los decía, pues eventualmente, si se pudiera, pues en norma oficial o en una guía de práctica clínica, lo cual haría que pues se tome como mucho más en serio este tema. Y no debemos tener miedo al hecho de que se puede cambiar, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos, ay, no, esto es imposible, está muy cañón, pero no sé si vieron lo que pasó hace unos 2 semanas cuando se hizo esta propuesta en el Senado de tomar los remanentes del Fondo de Salud para el Bienestar, antes conocido como Fondo de Gastos Catastróficos, para el tema es de donde se pagan los tratamientos de VIH, ¿no? Una serie de organizaciones de sociedad civil se pusieron de acuerdo, bloquearon las entradas del Senado, hicieron ruido, salieron en los medios, y eso provocó que se abrieran mesas de discusión, mesas de debate con senadores, con personas del gobierno federal, con personas de organismos internacionales. Es decir, y nos organizamos y exigimos y realmente nos ponemos las pilas, pueden darse estos cambios, ¿no? O sea, también no, o sea, claramente es muy complicado y la lucha LGBT ha sido muy larga. Y la verdad es que también debo admitir que, por ejemplo, desde el movimiento de diversidad sexual, el tema de salud no ha sido tan relevante más allá del tema de VIH, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay tantas organizaciones trans luchando por el hecho de que se reconozca que tienen derecho a acceder a terapia de reemplazo hormonal o cirugías en el sector público, ¿no? Entonces también desde el lado del activismo LGBT tenemos nosotros también que impulsar estas alianzas para que podamos mover estos temas hacia adelante, porque pues hay tantos temas en la agenda, que si la violencia, que si el matrimonio, que si la adopción, que si el bullying homofóbico en las escuelas, o sea, hay muchas cuestiones que de repente la salud se queda en un segundo plano y yo creo que pues debería priorizarse mucho más. Gracias, doctor. La última pregunta, si no es que alguien tenga en el chat para que la vaya poniendo de una vez. Christopher Colín de Guanajuato dice que cuando un neonato nace con genitales ambiguos, ¿qué consejos se les debe de dar a los padres o al mismo doctor de cómo se va a decidir el sexo a asignar en los genitales externos? Dice que es un gran fan de usted, de todo lo que hace, doctor. Muchas gracias. Pues, digo, formalmente el consejo debería ser, o sea, en primer lugar, lo recomendable es hacer el cariotipo, ¿no? Para ver qué dicen los cromosomas. Y con base en eso, pues, tomar la decisión de qué género asignar. Pero como les decía, o sea, en un caso como este de genitales ambiguos, pues lo ideal es simplemente no pues no intervenir en el cuerpo como tal, sino simplemente dar un seguimiento para ver que esto no esté provocando algún otro problema de salud, ¿no? O sea, porque sí hay algunas situaciones, algunos estados intersex que sí pueden provocar otros problemas de salud y en los cuales sí hay que intervenir, pero si este no es uno de ellos, entonces en realidad solo se necesita el seguimiento, que haya mucha comunicación entre el personal médico y la familia. Sobre todo también, una de las cosas que es muy importante es dejar el estigma de fuera, ¿no? O sea, porque muchas veces los papás, ya saben que está muy de moda esto de hacer el gender reveal party, ¿no? Así de vamos a juntar a la familia y vamos a ver si es niño o niña desde antes de que nazca, ¿no? O sea, entonces, tener estas expectativas tan fuertes del hecho de si va a ser niño o niña, de entrada nos hace mucho mal como sociedad, ¿no? O sea, yo creo que no debería importarnos, o sea, o debería traernos la misma felicidad independientemente del género y del sexo y de la orientación y de la identidad. Pero en ese sentido, el estigma que se tiene no le voy a poder decir a la gente que
tengo un hijo con genitales ambiguos. O cuando vaya al kinder no va a poder entrar al baño con sus amiguitos porque pues van a ver que es diferente, ¿no? O sea, este tipo de cosas es como, a ver, o sea, yo prefiero hablar con la maestra del kinder y explicarle qué es lo que pasa, ¿no? A tener que, pues, mutilar prácticamente a mi hijo, hija o hije, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creo que necesitamos mucha información y necesitamos mucha sensibilización sobre este tipo de situaciones. Con esa misma pregunta, doctor, una persona que nace intersexual, ¿se puede registrar así, de esa manera, en el acta de nacimiento? No, México no, o sea, sí hay que asignar un género, pero ya cada vez hay más países donde se está abriendo la opción de tener como más bien, una tercera opción o incluso no registrar ni como niño, ni como masculino, ni como femenino. Entonces, más bien la opción es pues lo que se puede dar a futuro y, por ejemplo, a través de estas leyes de identidades trans que están impulsándose en varias partes de infancias trans que están impulsándose en varias partes del país, le permitían a las personas, incluso siendo menores de edad, poder hacer una rectificación de su acta de nacimiento y por lo tanto de sus otros documentos, como pues pasaporte, como títulos escolares, etcétera, pues para que pueda vivir como una persona del el otro género, ¿no? O sea, hasta hace, digamos que lo que dicen las leyes de identidad de género, con excepción de la de Jalisco hasta el momento, es que una persona mayor de 18 años puede solicitar este cambio, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa si yo desde los 5 o 6 años ya me estoy viviendo como una persona de otro género? Y pues resulta que en mis documentos pues sigue diciendo que soy José cuando ahora ya soy Sofía, ¿no? Entonces, pues ese tipo de situaciones también tienen un impacto en el acceso a los servicios y en la posibilidad que tienen las personas, obviamente, pues para mantener su bienestar. Finalmente, doctor, nos preguntan acerca de cómo estos problemas que existen sobre la adquisición de medicamentos, específicamente de la terapia antirretroviral, es un tema tan grande que a lo mejor ha opacado los aspectos en la comunidad LGBT. ¿Cómo es que estas necesidades pues significan una barrera sobre la concientización en otros temas de la comunidad? A ver, perdón, me perdí, ¿me puedes repetir? Sí. Eh, Hablando sobre la terapia antirretroviral y pues lo difícil que es el acceso, sobre todo, por ejemplo, ahorita igual las dificultades que se presentaron con la pandemia de COVID, eh, ¿cómo es que este problema tan grande opaca a otros aspectos que se tienen que también tomar, bueno, que se tiene que tomar acción en la comunidad LGBT? Bueno, lo que pasa es que por obvias razones, el tratamiento antirretroviral, pues para muchas personas es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay muchas más personas que se movilizan alrededor de esto, particularmente las personas que viven con VIH, pues porque sin el tratamiento literal, pues pueden ver su salud muy deteriorada muy pronto, ¿no? Entonces, em, pues también creo que ese ha sido por un lado uno de los problemas, ¿no? O sea, que a pesar de que existe ya el tratamiento, sigue habiendo situaciones de desabasto, de cambios de esquemas, de situaciones que no son ideales en el sistema de salud y más ahora con todos los cambios que ha habido en la compra de medicamentos, en el abasto de los mismos, etcétera. Entonces, sí creo que más bien una de las cosas, por ejemplo, que ha ocurrido para no ver otros temas de salud como una parte central es el no concebir que son parte de nuestro derecho a la salud, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, esto que ya les decía, ¿no? O sea, como el hecho de que no se tiene el referente de que ya hay otros países como Argentina, como Uruguay, como España, como muchos otros, donde se hacen este tipo de intervenciones por parte del sistema público, pues hacen que no se exija tanto aquí, ¿no? Cosa que, pero por ejemplo, aquí en Ciudad de México ya se va a abrir una clínica específica para personas trans, pero no es suficiente, ¿no? O sea, las personas trans están en las 32 entidades de este país y no es posible que solo haya aquí. Entonces, definitivamente tiene que haber, como les decía, creo que esta mayor comunicación y esta mayor solidaridad entre los diferentes movimientos para crear esa demanda,
¿no? O sea, porque no es solamente de, bueno, pues como nadie me lo está pidiendo, pues yo no lo voy a hacer. No, pues hay que decirles que pues es parte también del derecho y por lo tanto organicémonos entre todos y todas para lograr llegar hasta ahí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Creo que esas ya son todas las preguntas que teníamos para ahorita. Agradecemos mucho su tiempo, doctor, su conocimiento que compartió pues con nosotros el día de hoy. Nos gustaría cerrar la sesión con un mensaje que les pueda decir a toda la comunidad estudiantil que nos está escuchando ahorita eh, sobre este tema que nos Ay, no, ¿me escuchan ahí? Es que como que se me está trabando su video. Sí, doctor. Ok. Bueno, creo que mm, l- la mayor diferencia para lograr que la sociedad y que particularmente el gremio de la salud cambie su mentalidad es estos cambios pequeños que nosotros hacemos desde lo personal con nuestros amigos, con el personal de nuestro piso, con el personal de nuestras clínicas, ya sea saliendo del closet en el caso de las personas que seamos LGBTIQ, pero también evitando, por ejemplo, evitando que se hagan burlas homofóbicas o transfóbicas en el espacio de trabajo, que se burlen de nuestros compañeros que quizás son afeminados o son masculinas, evitando pues, que exista un clima hostil hacia las personas LGBTIQ y por el contrario, pues tratando de poner un granito de arena para que pues, los servicios de salud, aunque de entrada, pues los nuestros puedan ser mucho más amigables, puedan ser mucho más atractivos. Y de esta forma, con estas pequeñas acciones podemos ir cambiando el mundo con una acción a la vez. O sea, no es necesario quizás salir a las calles y crear una organización. Si lo hacen está perfecto. Pero si no están sus posibilidades, también estas acciones más personales e individuales eh, tienen un gran valor. Así que pues les invito a todos y todas a que se conviertan en aliados, aliadas y aliades del movimiento por la salud integral de las personas LGBTIQ. Muchas gracias, doctor. Pues con este último mensaje terminamos esta primera sesión de este simposio. Queríamos dar igual un anuncio. El doctor Juan Carlos Mendoza, que era quien nos iba a dar la siguiente conferencia por temas de salud, nos tuvo que posponer la conferencia. Le mandamos pues muchos abrazos para que se pueda recuperar. Y entonces nos estaríamos viendo hasta la conferencia de las 5 p.m. con el doctor Eduardo Elizondo, que nos va a platicar un poco sobre ciencia, política pública, VIH y derechos humanos. Entonces, les esperamos. Gracias, doctor. Gracias, saludos a todos. Bye. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Dale, que tengan buen día y mucho éxito en el resto de la jornada. Gracias.